Kirchner fue el primero que le abrió las puertas a los organismos de derechos humanos, fue el primero que recibió a las abuelas de Plaza de Mayo, a las madres, a los familiares, a los hijos, el que no solo bajó ese cuadro de los dictadores, sino que atrás de ese cuadro están todas las políticas públicas que tienen que ver con materia de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos no nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver solamente con los delitos de lesa humanidad. Nuestros viejos, así como nosotros, luchamos por los derechos humanos íntegros de todos los ciudadanos. Derechos humanos es que una persona tenga derecho a una vivienda digna, como es el plan que lanzó nuestra presidenta, el plan Procrear. Derechos humanos es que no se mueran nuestros pibes y que hoy tengamos una asignación universal por hijo. Derechos humanos es tener, por ejemplo, derecho al trabajo y crear 5 millones de puestos de empleo. Derechos humanos es que no terceren la libertad de expresión y tener una nueva ley de medios. Eso también son derechos humanos y por eso es que defendemos este gobierno. Tener a Astiz preso no es hablar del pasado. Tener casi 500 genocidas condenados no es hablar del pasado. Tener 109 nietos recuperados no es hablar del pasado. Tener más de 30 espacios de la memoria que eran ex-centros clandestinos no es hablar del pasado, es hablar del futuro. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, tenemos que contar, tenemos que charlar, tenemos que debatir. Qué difícil sería que Pedraza esté preso si no hubiera estado preso Astiz. Qué difícil sería. ¿Ustedes piensan que es hablar del pasado? No, compañeros, lo sabemos. La presidenta está hablando del futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Estamos construyendo eso. Y hoy con la gran alegría de estar acá con compañeros como Marcelo, como Julián, como Daniel, que son parte y somos parte de este gobierno nacional, con la gran responsabilidad de tener un cargo, una función a cargo y de llevar adelante políticas públicas, y ese gran orgullo de, imagínense ustedes lo que significa para nosotros, que tuvimos todo ese bagaje y todo ese peso de tener a un Estado ausente, un Estado represor, un Estado impune, hoy justamente tratar de cambiarlo y tratar de mostrar justamente que es posible caminar otro camino, que es posible volver a creer en la política, que es posible volver a olvidarse de los ministros de Economía, como nos enseñó Néstor, que no sé si alguno se acuerda que tuvimos un ministro que se llamaba Carlos Fernández, ministro de Economía. Pero la verdad es que todo esto, y para finalizar, creo que lo más importante de todo es que lo hacemos con mucha alegría. Como les decía, el 24 de marzo hoy ya no es más un acto lacrimógeno, sigue siendo el acto que convoca a la gran mayoría de los argentinos a las plazas de todo el país, pero es un acto de alegría, de victoria, de amor, de festejo. Y no nos tenemos que olvidar de eso, de que tenemos que festejar esto, pero también tenemos que defenderlo. Hoy nos toca a nosotros, como militantes, como ciudadanos argentinos, defender este proceso histórico que está viviendo nuestro país, que no tiene vuelta atrás, y nos toca a nosotros redoblar ese esfuerzo, charlar con nuestros vecinos, charlar con nuestros familiares. Tenemos que seguir manteniendo este proyecto económico y político y social, porque nosotros sabemos que si Susana Trimarco, si Estela Carlotto, si Tati Almeida, si tantos otros apoyan este modelo, es porque estamos en el camino correcto. Muchas gracias. Cuando Néstor logra dar un rumbo claro al gobierno, cuando el gobierno ya no estaba en disputa, sino que se consolidaba una línea política ideológica que tenía que traducirse en políticas públicas, ahí faltaba el protagonismo popular. Ahí faltaba, por lo menos a lo largo y a lo ancho de la Argentina había distintas experiencias y Buenos Aires siempre tiene sus matices. Pero permítanme decir que en Entre Ríos no se veía grandes protagonismos populares traduciendo a través de la organización popular políticas públicas en un ida y vuelta con las bases y las distintas barriadas. Cuando Néstor trata de pasar, habiendo consolidado el rumbo político del gobierno, a transformar el Estado, ahí está la necesidad de que la organización popular conduzca también ese proceso. Y eso es en parte lo que estamos viviendo hoy. Consolidar, poder vertebrar ese sujeto político que dé garantías de la continuidad y la profundización de este proyecto atravesando el 2015, atravesando este 2013. Si nosotros queremos pensar en los derechos humanos y en las políticas públicas y en el protagonismo popular, tenemos que pensar justamente esto,
¿De qué manera nosotros como militantes podemos ingerir un cachito en la modificación de las relaciones de poder para poder modificar el orden de las cosas injustas ahí donde estamos, no mucho más lejos que donde nosotros alcanzamos? Si a nosotros este momento histórico de la Argentina se nos escurre de las manos por no saber en qué momento y en qué medida poder ingerir en la realidad y poder modificarla un cachito, va a ser realmente lamentable, en tanto que no podemos demorar. No podemos demorar porque llevamos 200 años de demora nosotros, ¿sí? Las políticas públicas son el corazón vertebrador de un proyecto de país de inclusión. Y una parte de la militancia popular se articula en la capacidad que nosotros tenemos como sujetos políticos de convertir esas políticas públicas en herramientas de inclusión, de organización, digamos, ¿no? Y de concreción de la agenda popular, en clave de ir construyendo una profundización de este proceso político. Sintonía fina, dijo alguna vez Cristina Fernández de Kirchner, que eso implica conocer cada vez más el Estado y tener militantes en condiciones, tanto técnicas, pero fundamentalmente políticas, digamos, ¿no?, de convertir cada posibilidad de intervención en el Estado en una política pública que organice, digamos, ¿no?, y siga concretando derechos para las mayorías. Los que venimos de la resistencia, de 10 años de desconfianza al Estado, a la política, digamos, ¿no?, muchas veces no le damos bola a la representación. Representación es poder ser, digamos, electo por el pueblo para representar. Nunca tuvimos posibilidad de intervenir en ese territorio. Estamos más atrasados que otros que tienen mucho menos herramientas territoriales que nosotros. Tenemos que redoblar la marcha, digamos, ¿no?, para hacer un esfuerzo más grande de poder expresar lo que nosotros sabemos que es el corazón de nuestra práctica en la representación electoral, digamos, y institucional en cada uno de los lugares donde nos toca, digamos, ¿no?, militar. La verdad que las posibilidades son magníficas, nos desafían. El mejor kirchnerismo siempre ha sido el desafiado, digamos, ¿no?, por los factores de poder y por la política, y vamos a ser sujetos protagónicos de batallas maravillosas, de las cuales, digamos, ¿no?, nos sentimos honrados poder ser parte y que nos enlazan con lo mejor de nuestra experiencia histórica como pueblo. Gracias.